¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno o buena en algo? ¿Te exiges constantemente para llegar lejos en una meta que no tienes del todo clara? En el episodio de hoy me propongo explorar las trampas del perfeccionismo y cómo podemos liberarnos de ellas. Bienvenido al episodio 138 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior. Te habla Fran Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional. Si es la primera vez que te pasas por este proyecto, por este podcast, te doy la más absoluta bienvenida y me encantaría que te suscribieras y me acompañaras. Si ya eres una persona que me sigue desde hace tiempo, como siempre digo, muchísimas gracias por tu fidelidad y por estar de nuevo aquí, sentado con un cafelito, dispuesto a escuchar los temas que te traigo. Hace ya algunas semanas que me proponía hacer un episodio específicamente para hablar sobre el perfeccionismo y la autoexigencia, porque viene siendo una temática muy persistente tanto en las sesiones que he realizado con algunas personas con las que trabajo en el ámbito más profesional a nivel psicológico, y también ha sido un tema muy destacado con personas que forman parte de mi ámbito personal, personas que de alguna manera sufren y sufrimos las exigencias de un mercado que nos lleva a una mejora continua, a una carrera sin fondo, para una meta que en realidad no tenemos clara, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos. Y entonces cada vez encuentro que estamos sufriendo los estragos del perfeccionismo y de la autoexigencia para ni siquiera entender exactamente qué es lo que nos estamos proponiendo en esta vida. Y eso, de algún modo, nos hace perder la experiencia auténtica de estar conectados a una vida con sentido, con significado. Así que te invito a que me acompañes en este podcast para intentar sacarle un punto de sentido a lo que estamos viviendo y cómo podemos afrontarlo, sobre todo para liberarnos de todas esas exigencias y toda esa parte más abusiva que estamos viendo con el perfeccionismo y la autoexigencia. Te recuerdo que en la descripción de este episodio podrás encontrar los enlaces al canal de Telegram, a la newsletter que suelo hacer, aunque hace ya tiempo que estoy un poco más enfocado a la parte audiovisual, pero si en algún momento tengo alguna noticia lo verás ahí. Y también mis datos de contacto a mis redes sociales. Y me sería de mucha utilidad si además de suscribirte, dejas alguna review, dejas algún comentario y una valoración en las plataformas que permiten hacerlo, como por ejemplo Spotify, Apple Podcasts e iVoox, que es la plataforma que aloja amablemente este podcast. Empecemos por comprender los estragos que el perfeccionismo puede dejar en nuestra vida. ¿A quién no le ha resultado útil la autoexigencia para avanzar, para progresar en un proyecto? ¿Quién no ha necesitado presionarse de alguna manera con trabajar, esforzarse, cumplir con unos plazos, tener una programación, prepararse para una prueba, invertir una serie de tiempo en una serie de tareas que después van a tener un resultado decisivo en tu vida? Creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos pecado de falta de autoexigencia, nos hemos sentido un poco gandules y hemos tendido a procrastinar y abandonar todas esas tareas que van a ser importantes y decisivas para nuestra formación y para nuestra consolidación dentro de un mercado laboral. Creo que en este punto muchas personas nos podemos ver reflejados. Ahora bien, yo vengo notando un giro en esta temática y en la tendencia de comportamiento social que la última década y cuanto menos mínimo un lustro venimos teniendo las personas en este sentido. Se han puesto de moda términos como procrastinación, productividad, etc. Está también muy de moda el término de síndrome del impostor, que en cierta medida puede estar relacionado con lo que vamos a hablar aquí. Pero yo quiero centrarlo en el cambio social que hemos vivido a raíz de que la filosofía del marketing, toda aquella mentalidad dirigida al mundo de la empresa ha tenido calado en la sociedad, ha cambiado las ideas, los esquemas, la ideología de las personas, y ahora mismo lo que considero es que muchas personas hemos absorbido esta mentalidad
de producción, esta mentalidad capitalista para generar productos, para generar resultados, para conseguir impacto, para conseguir influencia, para posicionarnos en la mente de los consumidores y para de esta manera alcanzar abundancia. Una palabra que también está muy de moda actualmente. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿qué utilidad está teniendo esto en el presente? Ahora que ya llevamos algún tiempo bajo esta influencia, ¿qué resultados estamos consiguiendo? Para empezar, tengo que hacer una valoración positiva. Creo que esto nos ha permitido a las personas presionarnos para dar más de nosotros, como dice toda esa filosofía un poco New Age del coaching, para crear nuestra mejor versión. Y en este sentido, creo que a nivel general hemos experimentado un cambio muy apreciable, sobre todo a partir de la pandemia y su posterior superación. Todas las personas hemos empezado a hacer más deporte, a alimentarnos mejor, a querer autorrealizarnos en el ámbito laboral y perseguir metas ambiciosas que nos lleven a la autorrealización y al perfeccionamiento de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes, de nuestros intereses y de cómo nosotros podemos entregar algo valioso al mundo. Y creo que este punto es muy positivo, porque quizá a lo mejor hace 15 o 20 años no existían las condiciones que tenemos actualmente para un desempeño profesional y personal mayor. Así que creo que hay que empezar reconociendo y valorando esto. Ahora bien, de algún modo, este calado ha ido más allá de lo útil, de lo funcional que decimos en psicología, y hemos desarrollado una personalidad, en mi opinión, bastante obsesiva con estos temas. En lugar de ser personas, nos hemos convertido en productos. En lugar de ser individuos, nos hemos convertido en cuentas, en redes sociales que tienen que comunicar mensajes grandilocuentes en redes sociales para promocionarse, para buscarse un hueco en el mercado laboral y económico y así procurarse estabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y lo hemos hecho de un modo obsesivo hasta el punto que creo que hemos desarrollado ya una sintomatología patológica al respecto. Empiezo a ver todas estas sintomatologías del campo de la productividad, de la autoexigencia y del perfeccionismo en personas que incluso ya han alcanzado unas cotas de desarrollo, de desempeño profesional y personal importantes. Y entonces ir más allá y seguir anclados a esta filosofía de la mejora continua, de siempre ir al punto máximo de desarrollo, siempre buscar más impacto, más influencia, más expansión, de modo que al final se está llegando no solamente a lo patológico, sino se está llegando, en mi opinión, a un movimiento muy autodestructivo. Por tanto, una de las cosas que aprecio es que veo una sociedad muy agotada por la exigencia de levantarse a las 5 de la mañana, hacer cosas productivas antes de ir al trabajo, sacar el máximo partido al tiempo libre que tienes en tus trayectos, en tus lecturas, en las relaciones que estableces incluso fuera del trabajo. Todo tiene que tener una función productiva, una función enfocada a mi posicionamiento profesional, al rendimiento económico, al ROI, ¿no?, que llaman los expertos en economía, a esa devolución, esa remuneración que obtienes de un producto. Entonces, de alguna manera también nos hemos convertido, además de una sociedad agotada, cansada y muy saturada, estresada por las exigencias laborales y de promoción, una sociedad también muy materialista, volátil y superficial. Al fin y al cabo, hemos ido dejando de lado todas esas inquietudes, intereses y relaciones que no tienen implícitamente un interés solamente en la diversión, en el goce, en el puro interés humano y genuino por lo que tenemos delante, en todas aquellas cosas que antes eran muy importantes en la vida y que ahora ya carecen de sentido porque no tienen una utilidad económica, material, transaccional, comercial, productiva. Actividades como perder el tiempo en el sofá, ver una película sin ningún interés de que te enriquezca en lo cultural, quedar con personas que no nos aportan nada en lo profesional, pero con las que nos divertimos y pasamos un rato entretenido, consumir contenidos absolutamente vacuos y vacíos de significado o sentido instructivo. Yo he experimentado esto en mí mismo. Yo he llevado esta filosofía de la ultraproductividad, como sabrás si me sigues de hace tiempo, en el proyecto que hice de preparación de mi oposición, y he sido la primera persona en comprobar que las metodologías de alto rendimiento funcionan para conseguir resultados ambiciosos. De hecho, fruto de todo esto, tienes aquí mi libro Técnicas de alto rendimiento para aprobar una oposición, que es un libro donde desentraño esta metodología de alto rendimiento tanto a nivel
motivacional, como a nivel mental, como a nivel de hábitos productivos, hábitos de alto rendimiento que les llamo, porque llevan tu rendimiento y tu desempeño mucho más allá de lo que podrías conseguir con una metodología que no esté enfocada a eso, a conseguir resultados de alto estándar. Y fue una lectura de Mark Manson la que me hizo hace ya años pensar que siempre perseguir lo mejor también es empeorar. Buscar cotas de desarrollo elevadas por encima de un nivel, lo único que puede hacer ya es hacerte descender y destruirte. Y creo que esto es precisamente lo que nos está pasando en la actualidad. En este sentido, lo que estoy apreciando mucho es muchos desórdenes en el estado anímico, personas con depresión, con trastornos de ansiedad, con síndromes de estrés crónico y de burnout, que se produce como consecuencia simplemente de haber incorporado esta filosofía de exigencia máxima y de correr como pollo sin cabeza hacia unas metas que ni siquiera tienen claras que sean sus prioridades o que sean realmente fines con un valor significativo en sus proyectos de vida, en sus proyectos laborales. Simplemente hemos ido incorporando estas ideas de todos esos contenidos que sobre todo hemos consumido en redes sociales. Y aquí cabe hacer un parón y reflexionar sobre la influencia que tienen las redes sociales. Cuando se ha criticado y se ha denunciado el efecto nocivo que tiene para las personas, sobre todo para las personas jóvenes, el efecto de las redes sociales, y esta información polémica que salió sobre Instagram y los informes que se tenían acerca de cómo afectaban a la salud de las personas jóvenes y no hicieron nada para atajar y para paliar esas consecuencias desde los responsables de Meta, antiguo Facebook, lo que se ha visto es que esa tendencia en redes sociales, que es inherente a la naturaleza del ser humano, que viene desde la parte más profunda y quizá oscura que tenemos todas las personas, como es la envidia, ¿no? Esa tendencia a compararnos con las demás para ver qué nos falta, qué podríamos incorporar, cómo podríamos mejorar, cómo de bien le van a otras personas y cómo de bien me podría ir a mí si me fijo en lo que está haciendo. Si no controlamos el efecto y el funcionamiento que tienen las redes sociales, lo que nos está todo el rato incentivando es la envidia, una admiración bruta y sin procesar de manera inteligente y de manera más elaborada los proyectos de vida de otras personas, de modo que podemos tener la tendencia a imitarlos por aprendizaje observacional. En psicología tenemos mucho conocimiento acerca de este tipo de aprendizaje, también llamado aprendizaje vicario. Entonces, por imitación, por influencia social, adquirimos creencias, ideologías y proyectos de vida, modos de funcionamiento que son copiados, que no son nuestros, que no son auténticos y que tendemos a imitar con la falsa idea de que la vida nos va a ir igual que a esa persona. Si yo imito lo que hace esta persona, voy a tener el mismo éxito que tiene esta persona. La pregunta clave también sería, ¿pero qué es para ti el éxito? ¿Qué consideras éxito? ¿A qué le das relevancia como criterios para medir que debes de sentir satisfacción por tu vida, que tu autoestima queda reforzada en base al camino que miras atrás y has hecho? Es una pregunta importante, porque quizá para algunas personas ser influyente en redes sociales y tener un estilo de vida que se base en la creación de contenido, en el trabajo con marcas, en tener muchas personas pendientes de lo que haces y que te alaben y que te adulen, pues quizá eso es una idea de éxito. A lo mejor también una idea de éxito totalmente válida es, como dice mucha gente, ganar 100.000 al año, o tener una cuenta abultada, o tener libertad financiera, es decir, que ganes tanto dinero que no te preocupe más en la vida ganar más dinero. Está bien, yo puedo validar esa idea y puedo entender que para muchas personas esta idea sea una idea válida. Pero bien, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti sentirte bien con lo que haces? Y aquí quiero introducir una idea que puede resultar un poco polémica, pero que le he explicado a muchas personas con las que he trabajado y a las personas más cercanas a mí. Estamos perdiendo el valor que tiene la mediocridad. Y esto es algo que le escuché a José Carlos Ruiz en alguna comunicación que hizo, creo que en un programa de radio o en algún podcast, donde él decía, antes, hace algunas décadas,
no tantas quizá. Una persona tenía un trabajo, esa persona salía del trabajo, se iba a su casa a descansar y cuando salía del trabajo se olvidaba del trabajo y empezaba su vida personal. Y esa persona disfrutaba sentándose en el sofá para ver cualquier chorrada que echasen por televisión, conversar con sus seres queridos, tener una conversación absolutamente irrelevante desde un punto de vista intelectual, hacer cualquier cosa que le distrayera. Y se podía permitir ese lujo porque todo lo productivo ya estaba hecho. Él en su oficio ya había hecho un trabajo importante. Antes salíamos de un oficio, echábamos abajo la persiana de nuestro negocio y después continuábamos con nuestra vida más allá del trabajo en una esfera de ocio, de distracción, de evasión incluso. Y eso tenía una utilidad, y eso tenía una ganancia, sobre todo en el descanso y en el reposo. Ahora bien, en el momento en el que tu vida puede continuar más allá de tu trabajo, tienes el paraíso de las redes sociales para promocionarte, para crear infoproductos, para crear marcas, para crear proyectos laborales de un dudoso futuro económico, tu trabajo no acaba ahí. Tú sigues teniendo el deber moral, la presión por promocionarte, por buscarte un hueco más allá. Y a veces esas metas, como he dicho, son meramente copiadas y aprendidas desde lo vicario a otras personas. Promocionarme, crecer en mi influencia en redes, ampliar mi público objetivo, que tenga más difusión y más alcance mi marca, mi nombre y lo que yo hago. Ahora ya no nos basta con tener un oficio, un trabajo y una remuneración económica. Tenemos que funcionar como empresas. Tenemos que tener y copiar exactamente las estructuras del mundo capitalista, pero llevadas a lo personal. Tengo que crear una marca, tengo que crear un producto, tengo que venderlo, tengo que convertir las personas conocidas en personas clientes y tengo que tener una remuneración por todo lo que yo hago. Si no es económica, es en cuanto a influencia social. Esto es terriblemente perjudicial y hay personas que están desarrollando enormes desajustes de su salud mental en torno a esto. Personas que podrían tener vidas absolutamente normales, consideradas mediocres, y me enorgullezco de decir la palabra mediocre, porque mediocre para mí significa que eres una persona del montón, una persona que no destaca, que lleva una vida totalmente convencional, pero que también gozas de un anonimato que te permite descansar y llevar esa vida clandestina que te permite gozar de los pequeños placeres, como sentarte en el sofá a descansar, echarte una siesta, perder la vista por la ventana, levantarte tarde un sábado por la mañana y desayunar una taza de café recién hecha a la 1 del mediodía, jugar a juegos intrascendentes con las personas que quieres, pasear, etcétera, etcétera. Entonces te propongo algo aquí y es, ¿por qué no trabajarnos el conformismo? ¿Por qué no reflexionar sobre lo quizá absolutamente privilegiado que es llevar una vida mediocre, convencional, donde no destaques en nada, pero tengas un trabajo, una remuneración, un tiempo de descanso, unas personas a las que quieres con las que compartir tiempo libre? ¿Por qué presionarte para llegar a unos estándares laborales, de influencia social, de marketing en redes, etcétera, que son no solamente inalcanzables, sino absolutamente sin sentido para quién eres tú y lo que quieres conseguir en esta vida? Creo que debemos desarrollar el espíritu crítico en torno a esto y ponerle freno a toda esta inercia de funcionar como empresas y aparatos de marketing para promocionarse y conseguir resultados económicos y de crecimiento de influencia. Ha habido muchos casos de personas llamadas influencers que se han suicidado o que han llegado a cotas de trastornos en su salud mental muy graves, muy autodestructivas, a pesar de tener una gran tasa de éxito en su función como personas influyentes en redes, ¿no? ¿Por qué les ha sucedido esto? Porque esta maquinaria de la autoexigencia y del perfeccionismo no para, no se conforma, no tiene un nivel y una meta a la que llegar. Siempre es más y más y más. Es el capitalismo en estado puro, el capitalismo más salvaje, más cruel y más perverso. Un capitalismo que se nos inculca con esta ideología y que tiene el único fin de convertirnos en piezas de un sistema productivo laboral que tiene remuneración económica solamente
para unas pocas personas. Eso ha hecho que yo sienta envidia cuando he visto a algún amigo que no le preocupa en absoluto el tema de redes sociales, ni de crecer, ni de mejorar su negocio, su ámbito profesional, sino que se contenta y se conforma con una vida mediocre, convencional, clandestina, anónima, con la que se siente satisfecho y con los recursos que ya obtiene, dedicarse simplemente a hacer eso que antes era considerado un privilegio, tener tiempo libre y disfrutar de forma vacía de él, intrascendente, sin necesidad de estar explotando y llevando las cotas de nuestro rendimiento a un horizonte magnánimo e impresionante. Esto es lo que el autor Edgar Cabanas ha reflexionado en su libro Happycracia, un libro que todavía no he leído, pero que sí que he visto que han compartido mucha gente reflexiones y algunas páginas que he podido curiosear y que conecta absolutamente con esta filosofía. Tengo pendiente profundizar en este libro y te lo traeré al canal y al podcast para que puedas profundizar en estas reflexiones si es que te son de utilidad. Por tanto, ideas claves con las que me gustaría que te quedaras es que la cultura de la productividad arrastra al perfeccionismo, y un perfeccionismo sin una regulación racional con sentido crítico puede llevarte a una situación de explotación laboral, no porque te estén explotando como ocurría en el siglo XX, un jefe o una jefa, una empresa, sino porque ya no necesitan explotarte, porque te autoexplotas tú en base a una desmesurada sobreexigencia. Si lo laboral, si lo productivo lo ocupa todo, entonces, ¿qué va a pasar con ese tiempo que necesitamos para autodescubrirnos, para invertir tiempo en nuestros propios intereses, en saber qué es exactamente lo que se mueve dentro de nosotros como seres que existen, que habitan en un mundo de forma temporal, finita, y cuyos intereses no están movidos por la influencia de otras personas, sino que aquí dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hay ámbitos de interés todavía inexplorados porque no hemos tenido tiempo de experimentar y descubrirlos. Es esto lo que nos lleva a la autenticidad, tener tiempo para descubrirnos, para conocernos, para explorar, para experimentar con aquellas cosas que nos mueven o que nos alejan de algo. Pero si no tenemos ni siquiera esta dicha de disponer de tiempo para perderlo, para que no tenga ningún impacto productivo, ¿cómo vamos a saber lo que hay de autenticidad en nosotros? Vamos a estar copiando continuamente proyectos de otras personas, imitando vidas de otras personas, pero ya no seremos nosotras seremos una copia barata de personas que se dedican a hacer y mostrar formas de vida que a lo mejor no tienen nada que ver con la autenticidad que aguardamos dentro de nosotros. Otra propuesta: no te midas, no te valores, ni utilices las métricas que contamos en redes sociales para medir tu valía, para medir tu valor, para saber si eres alguien relevante o no. Que eres relevante o no, eso lo sabes dentro de ti, y no por los resultados que obtienes de las cosas que haces, sino eres relevante ya por el mero hecho de existir, pero tampoco es que seas una persona especial, ni que tengas que serlo. Nos han fomentado mucho el narcisismo también, el egocentrismo. Sé especial, conviértete en alguien único, única. Tú llevas un ser único dentro de ti. Está bien, sí, tiene sentido, pero no me hace tampoco nada bien creerme mejor y más destacable que la persona que tengo al lado. Para mí la mediocridad me da un baño de humildad necesario. Me trabaja mucho el tema del narcisismo y del egocentrismo. Me sitúa en un lugar responsable, comedido dentro del mundo, y me hace entender que claro que tengo
cuestiones en las que destaco y se me dan bien, pero tampoco tengo que ser un crack en ellas, ni tengo que tener un montón de gente adulándome porque se me dé bien hacer algo. Y tampoco soy peor que el vecino o peor que esa persona que tanto admiro en redes sociales porque mi vida no se parezca lo más mínimo a ella. Está muy bien que el trabajo sea una fuente de autoestima. Hay personas que dicen, búscate un trabajo que te guste y ya no tendrás que trabajar más. Pues lo siento mucho, pero no es así. A mí me encanta mi trabajo, adoro mi trabajo, pero si no me pagaran por mi trabajo, no iría a hacerlo gratis. Y hay días en los que me apetece más ir a trabajar y otros días en los que me apetece menos. Hay días en los que me apetece mucho hacer sesiones terapéuticas con personas y hay otros días en los que no me apetece absolutamente nada y soy feliz haciendo tareas burocráticas, intrascendentes y vacuas. Intento moverme en un equilibrio y aunque el trabajo tenga una gran fuente de autoestima en mí, no puede ser mi única fuente de autoestima. No puede ser que mis métricas en redes sociales sean las únicas métricas que tenga en cuenta para saber si soy alguien relevante o no. Así como no puede ser las métricas de la báscula y del gimnasio las que midan si soy una persona valiosa, porque me llevarían a trastornos en la conducta alimentaria. Mi valía tiene que ser un conjunto de factores donde sobre todo, y creo muy importante, recuperar aquí las palabras de Simone de Beauvoir, la importancia de la conexión en las redes y en las conexiones humanas, la importancia de comunicarnos con otros seres humanos y de comunicarnos con autenticidad, de dejar nuestra impronta en las personas que tenemos alrededor y una impronta, en la medida de lo posible, profunda, trascendente, simbólica, con sentido, que nos acerque a la posibilidad más absoluta de experiencia del amor. Aquí es donde tenemos que poner quizá todos nuestros esfuerzos, todas nuestras obsesiones, en intentar conocer amplia y profundamente el sentimiento y la experiencia del amor. Creo que es relevante que encontremos un equilibrio entre nuestro ámbito de trabajo, nuestras inquietudes, aquello que hacemos y se nos da bien sin que esperemos ser personas destacadas, influyentes en ello, y los ámbitos de interés personal, esas cosas que nos mueven, que nos hacen disfrutar, que nos entretienen, las personas que tenemos al lado, las personas que queremos y con las que queremos compartir tiempo y tener una experiencia de vida enriquecida. Por todo ello, aquí van algunas conclusiones relevantes o que destaco al respecto de toda esta reflexión que he hecho en este podcast. Aceptar nuestras imperfecciones como parte de ser humanos y también como circunstancias que nos hacen trabajarnos en el narcisismo, el egocentrismo, el formar parte de un grupo mediocre, convencional, normal. Esto nos aporta humildad, nos quita todas esas ideas grandilocuentes y evita que nos convirtamos en seres repelentes por la prepotencia del sentimiento de grandiosidad con el que nos situamos delante de otros seres humanos. Aceptar que el conformismo también es muy productivo. Entender que llegados a ciertos niveles de desarrollo, quedarme ahí y disfrutar de eso es un privilegio y es algo que enriquece mucho más que perseguir cotas más elevadas de rendimiento en ese ámbito, en ese estado en el que hemos alcanzado un buen nivel. Perseguir no solamente una riqueza económica, sino sobre todo humana, de legado que le dejas al ser humano que queda en este mundo. Y no solamente al ser humano que forma parte de tu círculo íntimo, sino al ser humano que va a disfrutar también de este planeta y de lo que tú hayas influido para una experiencia de vida mucho más enriquecedora y mucho más equilibrada. Buscar más que la perfección, la autenticidad. No olvidarte de ser una persona natural, espontánea, que se mueva también por las necesidades imperiosas que aparecen en el cuerpo, la curiosidad, la espontaneidad, la improvisación, dejarte guiar por cuestiones irracionales y que no estaban dentro de tu plan de vida y por tanto convertirte o permitirte ser un ser flexible que se mueve, que permite ser influenciado por el entorno, por el contexto, por el lugar en el que vive, por las personas que encuentran a su paso. Puedes tener conversaciones profundas y que no van a ir más allá con personas que coinciden contigo tomando un café. Puedes detenerte en tener conversaciones mucho más prolongadas con personas que para ti son irrelevantes e intrascendentes. Todo ello hace que tu vida adquiera un nivel de autenticidad mucho mayor. Y además de cultivar
la autenticidad en todas las áreas de tu vida, redefinir tu concepto del éxito y de la felicidad. Mira hasta qué punto está influenciado por el marketing de la productividad, por el marketing del capitalismo, de los resultados, de los seguidores, de los influencers, de convertirte en alguien especial y repelentemente narcisista. Revisa tu concepto de felicidad, revisa tu concepto de éxito y mídelo por la calidad de las relaciones humanas que mantienes, por la calidad de las cosas que aportas a las personas que tienes cerca de ti y por la calidad del legado que dejas a las personas que van a quedarse en este planeta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero haberte aportado utilidad en estas reflexiones y que esto produzca cambios que en la medida de lo posible te sean interesantes para mejorar la experiencia de vida que tú tienes, no tanto en el perfeccionismo, en la ambición y en la autoexigencia, sino en una experiencia de vida liviana, amable, ligera, que te dé esa sensación de que todo lo que hay detrás de ti tiene un sentido, se ha cultivado y tiene un lugar desde el que te puedes maravillar contemplando lo que has experimentado. En este podcast he intentado motivarte para romper con las cadenas de la ultraproductividad, del perfeccionismo, de la autoexigencia. He intentado destacar la importancia de que no asumas posiciones abusivas y de autoexplotación, de esclavismo laboral, con esta motivación que tenemos de convertirnos en personas destacadas y de alcanzar una riqueza económica y una libertad financiera no solamente ficticia, sino además contraproducente. Y además te he alentado a que busques tu concepto de la felicidad en términos menos populares, como por ejemplo la mediocridad, el conformismo, lo convencional, en una felicidad muy hedónica desde lo cotidiano, desde lo clandestino, desde lo superfluo y también efímero, porque ahí reside en muchas ocasiones experiencias de vida sublimes. La belleza a veces es algo que se aprecia momentáneamente y luego se marcha para nunca volver. Entonces te animo a que habites más en la espontaneidad, en lo cotidiano, en todas esas cosas que nos perdemos cuando estamos tan obsesionados con trabajar para el futuro y para conseguir ser seres especiales, destacados, influencers en cuestiones que ni siquiera forman parte de nuestro proyecto de vida en su proyecto original. Como siempre, me encantaría que te suscribieras, que te sumaras a esta comunidad. Puedes ver este podcast también en formato vídeo en las plataformas de YouTube y de Spotify. Y nada más, querida amiga, querido amigo, espero de corazón haberte podido llegar con estas palabras y como siempre, yo te abrazo allá donde quiera que estés y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio. Chao.